Bienvenidos a este diagnóstico social en caliente del 2 de marzo del 2022. Obviamente hay temas importantes de los cuales hay que tratar. Uno en especial que vamos a tratar de tratar en estos 10 minutos en su relación con América del Sur y también con el resto del mundo. Ya voy a decir de cuál es. Pero antes que nada quiero invitarles por favor a que se suscriban al canal de Sorprendente Films, que también me sigan si desean. Voy a tratar de cargar también estos programas con el equipo en mi cuenta personal en Twitter y también en Facebook de Hugo Godoy, que es mi nombre. Pero generalmente encuéntranos en todas las redes de Sorprendente Films, donde también estamos publicando otros programas, tanto como por ejemplo Cicleando Ando, que tiene que ver todo con el mundo del ciclismo y el deporte y la movilidad con esta herramienta, con este vehículo se podría decir. También tenemos Diagnóstico Social, que tratamos temas a fondo con un análisis más especializado en temas específicos de índole social, político y financiero. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Para no perder esos 10 minutos para esa meta. Bueno, empecemos con Ecuador, como siempre. Lo que está causando crisis alrededor mundial es el tema de Ucrania, obviamente, y de esto vamos a hablar casi en exclusiva, pero todos los países de América del Sur, así como también de todo el mundo, tienen estudiantes, tienen jóvenes que están estudiando en universidades de Ucrania. Recordemos que Ucrania era el segundo país más importante dentro de lo que era la URSS o la Unión Soviética, y como país de mucha relevancia e importancia tenía universidades, institutos y también bastante estructura para que jóvenes pudieran ir y vivir en este país y también desarrollar sus aptitudes como profesionales. Tienes la aeronáutica, tienes la medicina, tienes otras ciencias e ingenierías. Es un país muy famoso por esto, heredó o recibió ese aporte de haber sido un país soviético, y bueno, muchos estudiantes a nivel mundial van allá a estudiar, como les menciono, aeronáutica, medicina, entre otras. Y Ecuador tiene aproximadamente 700 jóvenes que estaban estudiando, adultos jóvenes, entre estudios de pregrado, posgrado, y también alguno que otro también viviendo ya, habiendo hecho una vida familiar con una persona, con una pareja de origen ucraniano, ¿no? O de los alrededores. Entonces estaban viviendo también allí, y cuando empieza este conflicto, obviamente empieza esta crisis humanitaria de los que se quieren ir del país huyendo de la guerra, ¿no? Huyendo del conflicto. Entonces Ucrania está más o menos, de Ucrania están saliendo en estos 6 días ya de conflicto desde que empezó la invasión de Rusia, del ejército ruso hacia en contra del régimen de Zelensky. Más o menos ya ha salido 1 millón de personas, tanto hacia el este, hacia el este por las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, que más o menos han salido entre 150.000 personas a 200.000, o sea, personas que han salido, mujeres y niños mayormente, y ancianos que han partido hacia Rusia para refugiarse antes de que empezara esta guerra. Y por el lado del oeste de Ucrania, hacia Polonia y hacia otros países de la región del oeste de Ucrania, o sea, que dan frontera con Ucrania, han salido aproximadamente 1 millón de personas en estos 6 días. Entonces, de ese 1 millón de personas, que mayormente son obviamente ucranianos, también hay ecuatorianos, ¿no? Y aproximadamente 500 jóvenes ecuatorianos, hombres y mujeres, han salido de Ucrania a través de los medios que han tenido a disponibilidad, ¿no? Buses, trenes, a pie. Muchos también están graficando en sus redes sociales su traslado, su huida, su escape de Ucrania, y esto generó tal vez un poco de conflicto en el Ecuador. ¿Por qué? Porque la oficina o el ente encargado de cada país para tramitar estas condiciones, estas situaciones de refugiados propios de cada país, es la Cancillería de cada país, ¿no? O el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando es Cancillería. En el Ecuador, Carlos Holguín es el que ha puesto el presidente desde hace 2 meses para ser el canciller de la República, el que se encarga de las relaciones exteriores y ese tipo de temáticas, quien lo conocí durante la campaña electoral para alcaldes de Quito hace más o menos 2 años y medio. Él era candidato por el partido de Guillermo Lasso, y yo trabajé, era el director de campaña de otro candidato, y nos veíamos en los debates. Un hombre instruido, un hombre de derecha, un hombre muy afín, muy cercano al presidente actual, y por esa confianza lo puso en este cargo. Holguín no lo ha hecho tan mal, pero al principio empezó mal. La gente le empezó a criticar, sobre todo los padres de estos jóvenes, desesperados porque existiera alguna ayuda de parte del gobierno para que se los pueda traer a estos jóvenes que tienen problemas, ¿no? Que ya algunos han cruzado. El Ecuador no tiene una embajada en Ucrania como tal, no tiene una relación muy consolidada, muy sólida, muy estructurada con este gobierno,
pero sí tiene embajadas en países cercanos, como por ejemplo el caso de Polonia, ¿no? Entonces se ha tratado de hacer las gestiones más o menos como dice la Cancillería, que ha tenido que utilizar o movilizar a más o menos 45 empleados de Cancillería que estaban posicionados en embajadas cercanas a Ucrania para que puedan trabajar, para que puedan tramitar o ayudar en esta gestión para tener estos jóvenes y tratarlos de enviar a Ecuador, ¿no? La situación ha sido crítica, obviamente no pueden ingresar a Ucrania o tratan de no hacerlo porque obviamente sería muy riesgoso, muy peligroso, porque como decimos hay un conflicto, una guerra se puede decir dentro de este país, una invasión de parte de otro país, pero lo que sí están haciendo es invitar a los jóvenes que logran cruzar la frontera para que se unan a un avión que se ha fletado, un charter como se conoce en este tipo de casos, se alquila un avión Airbus con capacidad para 355 pasajeros, que justamente el día de hoy, en la noche del día de hoy, se iría desde Polonia hacia México y de México vendría al Ecuador. Y se está tratando de hacer todas estas gestiones. Lo interesante de todo este caso y que ha dado mucho de qué hablar en el Ecuador, a diferencia de lo que también se ha dado en Perú, en Colombia, en Venezuela, en otros países donde sí se ha hecho una gestión que no ha dado tanta crítica, no ha dado tanto drama o tanta convulsión en las redes sociales, es que un porcentaje de estos jóvenes no quiere regresar al Ecuador. Lo que quiere es aprovechar la oportunidad de que el gobierno ecuatoriano les ayude a gestionar su posibilidad de quedarse en territorio europeo. Ahora, tomando en cuenta de que Ucrania no es parte de la Unión Europea, pero los países que ya son frontera con Ucrania hacia el oeste sí son parte de la Unión Europea, y como Unión Europea tienen esto del visado Schengen, que es esto que tiene unos requisitos específicos para tú poderte quedar en esos países. Y bueno, los ecuatorianos no tienen que sacar una visa Schengen para poder estar en territorio europeo. Entonces, esto dificulta un poco la labor de la Cancillería, porque la Cancillería no ha permitido, ha logrado solamente que se les permita a estos ecuatorianos pasar a territorio de la Comunidad Europea para esperar a que se suban a este avión y poder ser repatriados. Pero claro, estos jóvenes, algunos de ellos no quieren regresar porque obviamente suponen algunos, hay distintas visiones de cada joven. He estado escuchando lo que dicen algunos en sus redes sociales, ¿no? Pero algunos quieren retomar la educación, no quieren alejarse mucho de Ucrania, porque obviamente un vuelo no sabes cuánto si puedes obtener la ayuda del Estado para regresar a Ucrania luego de la guerra y retomar tus estudios. Lo que preferirías es quedarte cerca de Ucrania hasta que la crisis pase y después volver a tu universidad, volver a tu estudio y continuar con tu educación, que obviamente estudiando en un país determinado lo que tú deseas es terminar la carrera para poder cerrar ese círculo, ¿no? Cerrar ese capítulo, ese proceso. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer los jóvenes ecuatorianos. En otros casos, hay otras razones, ¿no? Otros realmente ya son ciudadanos que viven en Ucrania con una residencia fija, entonces no quieren alejarse del país tanto porque tienen un negocio, tienen familiares o tienen algún lazo que los vincule con Ucrania y por lo tanto no quieren regresar al Ecuador porque no sabrían en qué momento pueden regresar. Como lo menciono, Ucrania es un país que está bastante alejado de Ecuador y no siempre se puede viajar a esos lugares, ¿no? Se entiende. Y hay otras razones, ¿no? Que las deben tener algunas personas para no regresar al Ecuador. Pero lo que podemos decir es que en su mayoría, la mayoría de los jóvenes quieren regresar, quieren retornar, quieren estar con sus familias, quieren esperar a que termine la crisis y seguramente, les digo yo, las universidades, las instituciones van a retomar sus carreras, van a buscar una manera de integrarlos nuevamente, de retomar todo lo que ha sido el pensum académico y van a poder hacerlo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta en estos momentos de guerra, en cualquier nación, en cualquier lugar donde se encuentren, es buscar seguridad, estabilidad y después esperar un tiempo hasta que todas las cosas se normalicen, se estabilicen con los cambios que vayan a darse en el país donde existe el conflicto y después poder retomar esa educación. Puede ser semanas, días, meses, años. Les doy una referencia. Cuando empezó la crisis del COVID, nosotros estábamos desarrollando un proyecto que se llamaba Estudiando en China y estábamos siguiéndole el camino, el rastro de jóvenes que se habían ido a hacer posgrados en China. Entra el COVID y estaban casi al final de terminar sus posgrados y tuvieron que regresar al Ecuador por la crisis del COVID. Entonces, les tomó varios meses, pero estaban con sus familias, estaban acá en Ecuador y esperaron hasta que pudieran encontrar una solución. Muchos de ellos lo que hicieron fue terminar sus posgrados a través de estos sistemas en línea, a través del internet, cumplir con sus requerimientos académicos
y tener la certificación de las universidades. Esto va a darse de esta misma manera seguramente, así que hay que tener la paciencia, la tranquilidad y la mente fría. Lo que sí es ventajoso es que tienen un avión que les permitiría regresar al Ecuador, a una zona que en cierta teoría está en paz, pueden estar tranquilos, y es un vuelo gratuito, es un vuelo humanitario y pueden aprovechar esta oportunidad y después se pueden ver las posibilidades. Es el consejo que nosotros le damos aquí desde Diagnóstico en Caliente. Una cosa que también comentar con respecto a las críticas que se le hace a la Cancillería es la falta de estructura de la Cancillería para poder organizar este vuelo humanitario, ¿no? Otros países, como por ejemplo el caso de Perú, envió aviones de la Fuerza Aérea Peruana que sí cuentan con estas características, con estos equipos como para poder hacerlo. Hay países que tienen aerolíneas de bandera propia nacional, como el caso de Argentina o Brasil, que enviaron aviones de la aerolínea, por ejemplo, propia de cada país para recoger a sus ciudadanos y poder estar bien. Aviones que son utilizados a veces por las comitivas de los presidentes, que a veces llevan mucha gente en sus vuelos. México es el caso también particular, que tiene un avión grande como para poder hacer este tipo de viajes. Entonces tienen esa autonomía, ¿no? Ecuador no la tiene porque Ecuador ha ido privatizando, ha ido vendiendo y desbarató. El gobierno anterior, el Lenín Moreno, destruyó la única aerolínea que todavía de bandera ecuatoriana nacional que pertenecía al Ecuador y que podría tramitar o trabajar algo de este tipo de cosas, ¿no? Sin la visión de dinero, ¿no? De no necesitar fondos o dinero para contratar el vuelo caro de una aerolínea privada, ¿no? Que en estos tipos de crisis también es muy difícil conseguir un avión en esa zona del mundo donde existe la crisis. Conseguir un avión se ha de haber vuelto muy crítico. Yo le escuché al canciller Holguín hace más o menos 2 días, el sábado, decir que la Cancillería de Ecuador no tenía los recursos, no tenía la disponibilidad de herramientas para poder hacer estos vuelos humanitarios, pero fue tanta la presión de los padres y de los familiares y de la crítica que hubo en el Ecuador que la Cancillería no tuvo otra opción que buscar una manera, seguramente de pagar un altísimo precio por ese avión, por la logística también de dejarlo en un país, pasarlo a otro, esperar a que se suban los ecuatorianos, luego mandarlo a México, etc. Esos son costos muy elevados que asume un Estado cuando no tiene esta logística, cuando no tiene aviones, no tiene estas condiciones. Ojo, esas son las cosas que pasan cuando tú desmantelas un país, como es lo que ha ocurrido con el Ecuador. Aparte de que seas tú de izquierda o derecha o que haya cualquier visión, cuando no tienes una logística y tienes una emergencia, tienes estos inconvenientes, ¿no? Tienes esta situación. Doy un ejemplo muy fácil. Digamos que uno se encuentra en una montaña y de repente se corta o tiene un accidente. Si no tienes un auto, una moto, una bicicleta, ¿cómo sales de la montaña para poder ir al hospital más cercano? Es lo que le está pasando al Ecuador, que no tiene esta estructura, no tiene una fortaleza. ¿Qué decir con respecto al resto de Latinoamérica? Felicitamos o gracias al cielo que está lloviendo en la Patagonia Argentina, en la provincia de Corrientes. Las lluvias han permitido, la garúa está permitiendo de que esta sequía tan dura que está sufriendo no solamente la Argentina, sino también Paraguay y Brasil, está permitiendo que los incendios paren. No pudimos hablar la semana pasada de este tema porque obviamente lo que nos estaba copando la atención era el tema de la posible invasión de Rusia y de las negociaciones para que no haya una guerra en Ucrania, la cual terminó dándose, ¿no? Entonces queríamos conversar esto porque el tema de la sequía, que se habla del cambio climático, etcétera, 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 tiene que ver mucho también con el conflicto, con el aumento que se va a dar de alimentos o de cereales en el mundo, porque Rusia y Ucrania son los 2 principales productores de cereales del mundo, y no solamente hablo de trigo, también hablo de soya, entre otras gramíneas, y maíz especialmente. Ahora, ¿qué ocurre? Está empezando a subir el precio de estos productos, además también de los productos agroquímicos que se utilizan para fertilizar suelos en la agroindustria. Y Brasil y Argentina son 2 de los países también productores en gran tamaño, tal vez están entre el 4.º y el 5.º productores de cereales, y con esto de los incendios forestales y de la sequía se han perdido extensas zonas, no solamente de bosques, que es lo durísimo, sino también de territorios que podían ser utilizados para la agricultura. Entonces vamos a tener, y estamos teniendo en este momento, una alza a nivel mundial de maíz, trigo, soya, entre otros cereales. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, esto es probable que va a perdurar en el tiempo. Vamos a hablar de años, en que unos 2 o 3 años de que estos precios van a estar al alza, y por lo tanto se va a potenciar la agricultura en regiones o en países donde se podía producir este tipo de gramíneas. Obviamente Rusia y Ucrania, hasta que encuentren la paz, no van a poder exportar de manera fácil estas gramíneas, porque por ejemplo en el caso de Rusia, aunque tienen una producción que no se ha detenido, de todas maneras las sanciones que se le está imponiendo por parte de la Comunidad Europea y otros países como Estados Unidos va a impedir que esas gramíneas se puedan enviar con facilidad, que el comercio de estos productos
de canasta básica, ¿no? De alimentos básicos, porque como ellos hace el pan, el trigo para las harinas, etcétera, va a dificultar. Y ahorita tenemos un proceso inflacionario en el mundo entero, ¿no? Sobre todo potenciado desde Estados Unidos, que por la impresión de dólares para superar la crisis del COVID, aunque Estados Unidos ya venía con crisis anterior, ellos dicen que están al 7%. Jerome Powell, la semana pasada, esto nos pasa a Estados Unidos con el tema financiero, el presidente, el representante de la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de mencionar que el tema de la inflación está entre un 7 y un 8%. Nosotros creemos que realmente está alrededor de un 15%. Ellos, por el tema de la crisis de Ucrania y de Rusia y por las sanciones que se le estén poniendo a Rusia, van a tratar de subir la tasa de interés a un 0,5% para poder darle liquidez, para poder darle atractivo al mercado de los bonos de deuda de Estados Unidos para que se los compre, y por ese motivo el dólar no se decaiga, no se devalúe, no pierda su valor a nivel internacional. Ojo, el dólar es la moneda de reserva casi internacional. La mayoría de países en el planeta utilizan esta moneda fiduciaria, este billete como para poder hacer sus ahorros, sus reservas nacionales e internacionales. El caso de Rusia y China es distinto. Rusia y China han estado comprando oro en grandes cantidades desde hace varios años, sabiendo que están en un conflicto y que son víctimas, se podría decir, de sanciones financieras y también comerciales por varios países, entre ellos realmente la Comunidad Europea y también Estados Unidos. Han tenido una guerra desde hace varios años financiera y también comercial con China y Rusia. Esto ha hecho que estos dos países pensaran en la autarquía. ¿A qué me refiero con la autarquía? Que no dependan mucho del dólar, que no lo usen mucho, que no trabajen mucho con ello. Y ahora que está el conflicto que estamos viendo en esta zona del planeta, Rusia tiene las suficientes reservas, se puede decir, en otras divisas, y también utilizan sistemas financieros distintos o alternativos al SWIFT, que es el sistema que se utiliza a nivel mundial, que su sede en Bélgica. No dependan de este sistema de interbancario global para poder hacer sus compras, sus ventas y también sus transacciones. China y Rusia están bastante interconectados, ambos tienen estos sistemas propios de intercambio de divisas, y entonces no parecería ser a corto plazo muy crítica la situación financiera de Rusia y también de China con este conflicto de Ucrania, ¿no? Ahora, esto para hablar sobre América como continente en sí, me gustaría invitarles a ustedes a que en Sorprendente Films vean un programa que nosotros estamos cargando el día de hoy también, que fuimos invitados para conversar en el programa Tu Profe de RI, de Relaciones Internacionales, con Jesús López Almejo el día domingo, para hablar un poquito cuáles serían las consecuencias de la crisis de Ucrania y Rusia en América del Sur, en América Latina, se puede decir, y hemos hablado ahí 2 horas, ¿no? Así que no voy a meterme mucho en el tema, les invito a que lo puedan ver. Ahí hablamos extensamente cuáles serían tal vez las consecuencias de las posturas de cada uno de los países de América del Sur y también de Centroamérica y Norteamérica con respecto a Rusia y también a Ucrania, ¿no? Hablemos directamente ya sobre lo que está pasando en Europa y sobre lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Como todos ustedes saben, la Comunidad Europea y amistades de la Comunidad Europea se han unido para presionar al gobierno ruso desde hace ya no solamente estos meses, sino hace varios años. Lo han afrontado, lo han confrontado como un rival, como un enemigo. Yo, de hecho, les comento, en 2016 hice un viaje por 3 países europeos y pude darme cuenta que en cada uno de esos 3 países muchísima gente, sobre todo en España, en Francia, la gente tenía una visión negativa hacia el pueblo ruso. Y en Italia, a diferencia, como ocurre también en este momento, los italianos trataban de ser un poco más pragmáticos y tratar de ver a Rusia más como un aliado que como un enemigo, ¿no? Pero razones históricas tiene Europa como para tener esta bronca, este odio, este resentimiento con el pueblo ruso. Extenso de hablar sobre toda la historia, no lo vamos a hacer en este momento, pero lo que sí quiero decir es que las consecuencias de esa rusofobia causa esta actual crisis, ¿no? La Comunidad Europea, sobre todo Alemania, España, Francia, Inglaterra también, impulsados por también Inglaterra o Reino Unido, están haciendo de que esta crisis de que esta crisis se haya complicado, se haya agravado. ¿Qué es lo que podemos decir para darle paz al mundo?
lo mejor que puede ocurrir es que se den dos situaciones, o que Ucrania se rinda o Rusia complete su misión en Ucrania y llegue la paz, porque mientras se perdure el conflicto, mientras el ejército ucraniano trate de defenderse en las ciudades como guerra de guerrillas, guerras urbanas, va a haber muertes de víctimas civiles inocentes que nada tienen que ver con este tema. Ahora, dentro de Ucrania podemos decir que el gobierno de Zelensky cometió un gravísimo error, que fue darle armas a civiles. Y muchas de estas armas, obviamente, en Ucrania hay mafia, hay también pandillas, hay grupos que no están a la ley, y estos grupos han accedido a muchas de este armamento pesado, de armamento de grueso calibre, y están habiendo conflictos en las ciudades, hay robos, hay saqueos, y todo esto también en medio de un conflicto bélico entre dos naciones. Ucrania es uno de los países que tiene el segundo ejército más grande de todo lo que sería Europa. Solo superado es tal vez la cuarta, la quinta parte del ejército ruso, pero estamos hablando de más o menos 225.000 efectivos que podían combatir. Ahora, se habla de los decesos de soldados dentro de cada uno de los ejércitos. Se estima más o menos que dentro del conflicto, en estos 6 días, ya llevan más o menos aproximadamente 2.000 soldados rusos que han sido asesinados, o sea, que han muerto dentro del conflicto, de la guerra. Entre ellos también hay chechenos, hay varias naciones que también están metidos, están apoyando la incursión rusa contra el régimen de Zelensky. Estamos hablando de Chechenia y estamos hablando también de Bielorrusia. Probablemente algunos otros países aliados de Rusia también podrían involucrarse en el conflicto, pero en este momento no ha sido necesario. Más allá de que Rusia podría enfrentar o podría encarar esta guerra o este conflicto, esta incursión por sus propios medios, los tiene. Ahora, decimos que Rusia más o menos tiene más o menos unos 2.000 muertos de entre los 100.000 soldados que se han involucrado del ejército ruso, y del lado de Ucrania se estima, aunque ellos no han dado números oficiales, pero se estima más o menos que han muerto 8.000. Entre unos 6.000 a 8.000 soldados solamente en lo que va de este momento, ¿no? Ahora, la mayoría del territorio que ha sido penetrado, ingresado por Rusia, no ha tenido mayores inconvenientes y hostilidades. Es casi en el centro o las cercanías de la ciudad de Kiev en donde se están dando los enfrentamientos más complicados, y también en dos ciudades que serían de influencia o importantes dentro de Ucrania por su número de población, que estamos hablando de 500.000 a 700.000 habitantes. En estas tres ciudades, especialmente en Kiev y sus alrededores, es donde se están dando los conflictos más difíciles, más sangrientos, más violentos, ¿no? Pero es sabido, es entendido que es muy probable que Kiev caiga entre esta noche y posiblemente 2 noches más. Ahora, el gobierno ruso lo que está proponiendo es parar el conflicto si se negocia, si se llega a un acuerdo con el gobierno de Zelensky. Ahora, Zelensky se ve que no ha querido negociar, Zelensky no ha querido acceder a admitir o aceptar los requerimientos de Rusia. Obviamente Rusia no quiere a Zelensky en el poder, quiere que exista una alternativa, que haya un cambio o que se regrese a Ucrania antes del 2014, cuando estalló esta revolución, digamos, primavera del Maidán, si se podría decir primavera, en donde murieron muchos, donde hubo un conflicto social muy fuerte entre los prorrusos y entre también los que querían ser más occidentales o querían unirse a la comunidad europea. Entonces, después de esta crisis, se dio el gobierno de Poroshenko, quien es uno de los, quien se podría decir es el padre político de Zelensky. Poroshenko es un antirruso, es un oligarca que se benefició de la desunión de la Unión Soviética, se enriqueció también como otros mafiosos más sobre lo que se hizo, lo que fue la privatización